Jesús nos enseñó cómo seguir el camino de Dios a través de sus vida y sus acciones. Jesús dirigió y lideró a través del ejemplo. Muchas bendiciones, gracias por acompañarme en otro día con otro sermón. El sermón de hoy es titulado El Camino de Dios. Y hoy se conmemora el Domingo de Ramos. Basado en Juan 12 al 13, dice de la siguiente manera. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ayúdanos, Dios, a meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos viene de la historia cuando Jesús entra a Jerusalén por primera vez, antes de ser, ¿verdad? No por primera vez, sino antes de ese gran evento de su crucifixión. Jesús y sus amigos y discípulos habían rodeado todas las ciudades, enseñando Jesús y haciendo milagros y ganando mucho reconocimiento. Las personas en Jerusalén estaban muy alegres en que Jesús venía a su ciudad a celebrar este gran festival religioso. Y en esta excitación la gente comenzó a agarrar palmas y a moverlas de un lado al otro y a tirar sus ropas para que Jesús caminara sobre ellas en el camino. Así que en el día de Domingo de Ramos se conmemora este evento. Y esto comienza lo que se llama la Semana Santa, que los cristianos recuerdan o conmemoran cada año. Y esta semana culmina entonces con la celebración de Easter o la celebración de la resurrección de Jesús. Así que en resumen, el Domingo de Ramos recuerda la historia cuando Jesús entra a Jerusalén y es saludada por las personas. Y es un recordatorio de nosotros como creyentes, cómo debemos también recordar a Jesús y permitir que entre a nuestras vidas y corazones. Ahora, exploremos un poco el texto bíblico para hoy. ¿Qué significa Juan 12:13? El verso 12 dice que ellos habían escuchado que una gran multitud se agolpaba para recibir a Jesús. En estos últimos días, antes que Jesús entrara, él había resucitado a Lázaro antes de llegar cerca de Jerusalén, Juan 12:1. Y en respuesta a esto, muchas personas habían venido a ver a Lázaro y también habían venido a ver a Jesús, que les había convencido a través de esta resurrección. Juan 12:9. Y también estaba cerca a la celebración del Passover, porque por eso era que en Jerusalén habían muchos peregrinos que venían de distintos territorios para celebrar esta festividad de Pascuas. Por eso es que había gran multitud. El verso 13 nos habla de que tomaron palmas y gritaban: Hosana, Hosana. Las palmas en el antiguo mundo significaban victoria. Y el término Hosana, que significa sálvanos, sálvenos hoy, es utilizado en el Salmo 118, versos 25 y 26. Y se convirtió en un lenguaje figurado utilizado para adorar a Dios por su liberación. Y estas personas estaban diciendo: Hosana, el libertador ha llegado el libertador a nosotros.
Pero lo que las personas no entendían era que Jesús no venía a liberarlos en ese momento de un imperio o de un sistema político, sino que Jesús venía a libertarlos de una manera inesperada, que era a través de su muerte en la cruz del Calvario. No venía como un rey que iba a conquistar, sino que venía como un sirviente fiel y sufriente. Jesús iba a Jerusalén. Jesús iba camino a la cruz. Hosana, al Rey que nos viene a libertar del pecado, de la maldad y de la muerte. No de la manera que yo quiero o de la manera que yo imagino, sino de la manera que tiene que ser. Con esto en mente, me gustaría entonces que meditemos en 3 reflexiones teológicas. Quiero sacar 3 reflexiones teológicas del pasaje bíblico de hoy. Número 1, la manera, el camino de Dios. Jesús entendió el significado de lo que es seguir el camino de Dios, el camino que ya Dios había trazado para él. Y esto significaba el sacrificar su propia vida a beneficio de los demás. El Evangelio de Juan explícitamente nos dice en el verso 12 que él iba de camino a Jerusalén, el camino, el plan ya trazado para él. Es importante notar que los caminos de Dios, como dice el profeta, son diferentes a los caminos de nosotros. Hay una expresión en inglés que dice, "Is my way or the highway?" A mi manera o para la calle, ¿verdad? A mi manera, si no es a mi manera, no se puede hacer de otra manera, es lo que significa este dicho. Y este dicho implica que las cosas se hacen a mi manera, pero con Dios son a la manera de Dios, no es a nuestra manera. En el contexto del cristianismo y la iglesia, esta mentalidad no trabaja, no funciona. Porque cuando seguimos a Dios, permitimos que Él sea el que trace el camino que está ya establecido en las Escrituras. Ya nuestros caminos son enderezados por Él. Si andábamos por veredas, Él nos lleva al camino de la verdad. Hay una canción de Frank Sinatra muy famosa, una pieza musical muy hermosa, pero esta canción tiene una frase que dice, a mi manera. A mi manera. Y la idea de esta canción es, la filosofía que hay detrás, es que él vivió la vida bajo sus propios términos. Aunque es una pieza muy bonita, dentro del contexto del cristianismo, es una filosofía que se opone al cristianismo. Porque hemos sido llamados a vivir una vida a la manera de Dios y no a nuestra manera. Lucas 22:42 dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 6:10 dice, y nos enseña, nos dice que oremos, Señor, que se haga tu voluntad. Jesús nos enseñó cómo seguir el camino de Dios a través de sus vida y sus acciones. Jesús dirigió y lideró a través del ejemplo y nos enseñó que las acciones hablan más que las palabras. El camino de Dios no es acerca de nosotros, pero es acerca de servir a los demás. El camino de Dios no es acerca de tener posiciones de poder, sino de someternos los unos a los otros. El camino de Dios no se trata de comandar o mandar a otros, sino de tomar acción a través del servicio.
Pero más importante, el camino de Dios no es acerca de seguir nuestro propio camino, sino seguir el camino que Él ha diseñado. Para entender el camino de Dios tenemos que conocer a Jesús. Y podemos conocer a Jesús a través de la Escritura, la tradición, la experiencia, la razón y en el contexto de iglesia. Mi segunda reflexión teológica que podemos sacar de este pasaje bíblico de hoy es acerca de la misión de Dios. La misión de Dios, como está descrita en el mismo Evangelio de Juan. La misión de Dios es salvar a todo el mundo enviando a su Hijo unigénito, y que Dios quiere que todo el mundo sea salvo a través de Él. Juan 3:16 y 17. Jesús, a través de sus enseñanzas, de sus acciones, llevó testimonio de Dios para que todo el mundo pudiera conocer quién era Dios y tuvieran vida eterna. Envió a su Espíritu Santo y empoderó a sus discípulos para que siguieran con su misión. Para resumir esta parte, la misión de Dios es la de salvar a todo el mundo a través de Cristo Jesús, y nosotros, cada uno, tiene una parte importante que jugar en la misma. Jesús iba de camino a Jerusalén. Era parte de la misión de Dios para Jesús. La misión de Dios no es acerca de nuestras agendas personales, pero acerca de la agenda de Él. No es solamente para un grupo selecto, sino para todo el mundo. La misión de Dios no es acerca de nosotros, sino acerca de Jesús. La misión de Dios no es acerca de hacer eventos y actividades, es acerca de hacer discípulos y discípulas de Jesucristo. La misión de Dios no es acerca de imposición, pero de amor. Hermanos y hermanas en Cristo, la misión de Dios es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Es acerca de compartir el testimonio del Evangelio en palabras, hechos y acciones a todas las personas en todo lugar. La misión de Dios es acerca de compartir el amor de Dios y hacer discípulos de Jesucristo. Y todos los que estamos aquí tenemos un rol que jugar en esa misión de Dios. Quizás tu misión luzca diferente hoy que hace 3 años atrás. Pero todos y todas, en todas las etapas de nuestra vida, tenemos un rol que jugar en la misión que Dios nos ha dado como creyentes y como iglesia. La tercera reflexión teológica que quiero hacer es acerca de los discípulos de Dios. Este concepto de discípulo. Hoy se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde Él en un pollino estuvo sentado y fue saludado por las masas, por las multitudes, por el gentío con palmas. Y esas multitudes que gritaron Hosana fue la misma multitud que gritó más adelante, crucifícalo, crucifícalo. Es importante notar que nosotros no somos parte de esas multitudes, pero por lo contrario somos parte de los discípulos de Jesucristo. Una multitud es usualmente un grupo de personas que se reunió en un lugar de una manera no organizada y una manera que no tiene ninguna estructura, solamente porque vieron, escucharon un evento o algo pasó y ahí se reunió una multitud sin ningún propósito. Por lo contrario, los discípulos de Jesucristo son aquellas personas que se reúnen en el nombre de Jesucristo y que están activamente siguiendo a Jesús de una manera organizada
y de una manera que le permiten que le permita a Jesús que transforme sus vidas, y de una manera que están comprometidos con esa misión de Jesús. Como discípulos de Jesús estamos llamados a seguir su voluntad, no como las multitudes que ellos hacen lo que les parece. Como discípulos de Jesús estamos llamados a seguir las Escrituras, no lo que está trending o lo que es popular o en tendencia o lo que es popular. Como discípulos de Jesús estamos presentes en los momentos gloriosos, pero también estamos presentes en los momentos donde no hay nada. Y como discípulos de Jesucristo, no seguimos a Dios desde la distancia, sino lo seguimos desde cerca. Lo que nos debemos preguntar es, ¿soy yo un discípulo o discípula de Jesucristo? ¿O soy parte de esa multitud que le sigue de lejos? El mismo Jesús fue un discípulo de Dios, un hombre de oración, un hombre que leía las Escrituras, un hombre que respetaba las tradiciones judaicas, un hombre que conocía de Dios. Y hoy nosotros como discípulos de Jesucristo estamos llamados a seguirle y permitir que nos transformes. Quiero concluir en este día. Una vida en forma de cruz. Gálatas 2:20 habla que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Gálatas 4:19 dice, lo sufrí hasta que Cristo sea formado en ustedes. Una vida en forma de la cruz, una vida que representa la muerte y la resurrección de Jesucristo. Una vida que es formada, ¿verdad?, y transformada por el Evangelio. Cuando el Evangelio y Cristo es formado en nosotros, entonces nuestra vida toma la forma de la cruz. Comenzamos a vivir una vida vertical, amando a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza. Y una vida horizontal, amando a nuestros vecinos, a los demás como nosotros mismos. Esto es una vida en forma de la cruz, donde vivo mi vida de la manera que Dios quiere, en el lugar que Dios me ha plantado. Esto no es un programa, sino es una manera de vivir. No es solamente algo que hago los domingos, sino que lo hago siempre en toda la semana. La vida de la cruz, en forma de cruz, es una vida que se vive día a día y está dirigida por el Evangelio y el principio de amar a Dios y amar a los demás. En esta semana yo te pido que vivas esta vida en forma de cruz y que reflexiones en Gálatas 2:20 y 4:19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ve en paz.